Dijimos que el problema hoy con todos nosotros es nuestro carácter. Cuando yo leí ese dato de que 99% de los problemas que tenemos en la vida tienen origen en nuestro carácter, yo personalmente no estuve de acuerdo con eso. No es posible que todos los problemas tengan origen en mí. Pero un viejito brasileño un día me dijo una cosa simple: pastor, cuando uno no quiere, dos no pelean. Para haber discusión, para haber desentendimiento, los dos tienen que querer. Porque si uno no quiere, ¿con quién se va a desentender? El otro tiene que estar de acuerdo también. Ahí entiendo que realmente lo que los estudiosos del comportamiento humano dicen tiene razón. Está bien que tal vez el otro empezó, pero yo la terminé. Ese es el problema. Que si yo tuviera el carácter que Adán y Eva tuvieron cuando salieron de las manos de Dios, sería feliz. La vida no me incomodaría. Hoy día las grandes empresas, porque antes se hablaba mucho del QI, ¿te acuerdas? Del QI, ¿no? Cociente intelectual. Las grandes empresas buscaban a los más inteligentes, a los más capaces. Hoy día ya no se habla más del QI, se habla de la inteligencia emocional. Hoy día, si una empresa tiene dos candidatos al mismo tiempo, uno súper inteligente, súper profesional, capaz, pero a su lado tiene uno que sabe relacionarse con las personas, no tiene la capacidad de este, pero tiene una capacidad de relacionarse extraordinaria, que en otras palabras es carácter. La empresa va a contratar a este, no a este. Hoy no se busca a los súper inteligentes, hoy se busca a los que se relacionan bien. Entonces hay gente que dice, pero si yo tengo capacidad, si yo tengo doctorado, si yo tengo esto, ¿por qué me dejan de lado y colocan a otro que no tiene título como yo? Porque el otro se relaciona mejor y no entiendes eso. El problema está en el carácter. Adán y Eva no tenían esos problemas, porque cuando salieron de las manos de Dios, pues eran perfectos, maravillosos. Dios creó a Adán y Eva con ese carácter y les dijo más o menos lo siguiente: miren, hijos, en cuanto ustedes caminen conmigo, siempre van a reflejar mi carácter. Pero si ustedes se apartan de mí, ese carácter se va a malograr. Entonces, si quieren conservar ese carácter, no se aparten de mí, no se separen de mí. Y el deseo de Dios siempre fue ese: vivir con su pueblo, estar con su pueblo. ¿Por qué? Era la única manera de que nosotros fuéramos felices. El pecado es la conducta egoísta del ser humano de se apartar voluntariamente del camino de Dios para iniciar su triste peregrinaje de muerte. Una de las palabras hebreas que describe el pecado involucra este concepto. La raíz awón señala el extravío del buen camino. Ahora, ya les enseñé una palabra en hebreo. ¿Qué cosa es andar en hebreo? Caminar, jalaquear con Dios, caminar con Dios. Ahora van a aprender la segunda palabra en hebreo, awón. Porque para la palabra pecado hay 5 palabras hebreas. Y cada palabra de esas describe un aspecto del pecado, porque el pecado tiene muchos aspectos. Uno de los aspectos es descrito por esa palabra awón. Awón. ¿Y qué quiere decir awón? Porque pecado puede ser transgresión de la ley, pero también pecado puede ser awón. ¿Y qué cosa es pecado? Apartarse de Dios, alejarse de Dios, escoger tu propio camino, desviarte, extraviarte, abandonar a Dios. Porque Dios está aquí, quiere andar con sus hijos y Él muestra el camino.
Pero el pecador no quiere el compañerismo con Dios, se aparta, se va, se extravía, escoge su propio camino. Y eso es agón. Agón, mientras Dios quiere jalaquear con el hombre agón de Dios, se aparta, se extravía, se va. Ya están claros esos dos conceptos hebreos, ¿no es cierto? Esta tarde les voy a tomar el examen de hebreo. ¿Qué es agón? Apartarse, desviarse, extraviarse, escoger su propio camino. ¿Y qué es jalaquear? Caminar. ¿Qué es jalaquear? Jalaquear no es caminar con Dios, es caminar, andar con alguien. Pero nosotros debemos jalaquear con Dios. Él nos creó para jalaquear con Él, para estar con Él, para caminar con Él, para andar con Él. Y mientras nosotros hiciéramos eso, tendríamos el carácter de Dios. Pero cuando nos separamos, cuando nos desviamos, cuando escogimos nuestro camino, el carácter de Dios se malogró en nosotros. Ahora tenemos todo lo contrario de lo que éramos cuando Dios nos creó. Y ya nos metemos en problemas, no somos felices. Al nos agón de Dios, al nos separarnos de Dios, al irnos, al escoger nuestro camino, ya no somos felices. Porque con este carácter desfigurado malogramos el matrimonio, malogramos a los hijos, no nos va bien el empleo, peleamos con todo. ¿Cuál es el colmo del revoltado? Que no se aguanta a sí mismo. El revoltado se escapa de la casa porque no puede convivir con él mismo. Hay gente que no se aguanta ni así, porque el carácter está todo deteriorado, lleno de complejos. Mira, hay una palabra de moda que es la palabra nanonizarse. Es hacerse tan chiquitito, pero diminuto. Si tú te nanonizaras y te metieras dentro de tu propia cabeza, entraras así, nano, en tu mente, saldrías disparado corriendo, porque encontrarías una cueva oscura llena de monstruos, que son tus complejos, tus traumas, tus resentimientos. Te asustarías con lo que hay dentro de tu cabeza. Todo eso es fruto del pecado. Habernos apartado de Dios. Mientras jalaqueábamos con Dios, todo estaba maravilloso, pero nos fuimos. Adán y Eva se fueron y ahí nos metían problemas. Mira lo que dice la sierva de Dios. En su estado de inocencia, antes de pecar, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la tierra. ¿Quién es ese? Dios. O sea, la sierva de Dios está diciendo, en su estado de inocencia el hombre gozaba de completa comunión con Dios. Pero después de su caída, después de agón, de separarse de Dios, de escoger su propio camino, pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón, tal es hoy la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Esa es la tragedia nuestra. Adán y Eva se regocijaban en la compañía de Dios. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué se fueron? Si ellos se regocijaban en su estado de inocencia, lo más bonito para ellos es estar en la presencia de Dios, jalaquear con Dios. ¿Por qué se fueron? A eso la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Porque tú puedes decir, yo caí en el pecado porque no pude resistir, porque fue más fuerte que yo. Tú y yo podemos decir eso porque tenemos naturaleza pecaminosa, ya que nos arrastra, lo que Pablo dice, no quiero hacer, pero hago. Pero Adán y Eva, antes del pecado, no tenían eso. ¿Por qué se fueron? El uso malo de la libertad.
el uso de la libertad. Dios podría haberlos creado sin libertad, pero ahí no serían perfectos. Porque para ser perfectos necesitaban ser libres. Y para ser libres necesitaban escoger. Y para escoger necesitaban por lo menos dos caminos. Y haciendo uso de su libertad, de cierta manera, pecar para Adán y Eva fue ir contra su naturaleza. Pero pecaron, es el misterio de la iniquidad. Pecaron, trajeron la ruina al mundo. Ahora, después de la caída, ya el hombre ya no encuentra alegría en estar con Dios. Por eso es que no tienes ganas de estudiar la Biblia. Sabes que debes hacerlo, pero no tienes ganas. Sabes que debes orar, pero no puedes orar. Porque oración, querido, no es esa oracióncita, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, gracias por las bendiciones, dame una buena noche de descanso, en el nombre de Jesús. Eso no es oración. Si yo agarro a un loro y lo entreno durante 2, 3 años, también va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y no por eso se va a salvar. Orar, dice la sierva de Dios, es abrir el corazón a Dios y conversar con Él como si fuera un amigo. Ahora, cuando tú te encuentras con un amigo, hablas. ¿De qué hablas? De todo, de comida, de fútbol, de carro, de política, hablas. Eso es orar. Por eso, alguien me pregunta, ¿pero cómo alguien puede orar 1 hora, 2 horas? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que ora? Porque ora de verdad, pues. Y orar de verdad es conversar con Dios, así como tú conversas con tu amigo. Pero cuando entró el pecado, ya no encontramos regocijo en la compañía de Dios. Ya, listo, ya cumplí. ¿Cómo cumplí? La vida cristiana no es cumplir. Es jalaquear con Dios, jalaquear con Cristo, caminar, convivir con Él. Pero más adelante vamos a entender lo que es eso hoy. Bueno, resultado pues del pecado. Mira lo que dice, recibiréis poder. Esta fue una devoción matutina. Recibiréis poder, hace años atrás. En la página 50 dice, el carácter humano deformado por el pecado es depravado. Terrible, ¿no? Es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Adán y Eva tenían un carácter perfecto, semejante. Hoy día, separados de Dios, el carácter del hombre después del pecado es depravado. Es una palabra fuertísima, pero eso es lo que somos, egoístas por naturaleza. Y sabemos esconder nuestro egoísmo. Por eso, te puede parecer que tu hijito, bebito de 8 meses, 9 meses, está bonito, ¿no? El momento más bonito de los hijos de 8 meses, 1 año, ojalá que se quedaran así toda la vida, ¿no? Y si yo te digo que ese bebito bonito es un egoísta, te va a parecer duro, pero es egoísta. Y la prueba es simple, dale la mamadera, no quiere, dale, no quiere. Ofrécele la mamadera al otro, ahí sí quiere. Y tú te ríes y dices, ay, qué bonito egoísta. Está en la raíz. Cuando somos niños somos egoístas auténticos, no nos disfrazamos, nos mostramos egoístas. Por eso la palabra del niño, del preferida del niño es yo, mío, yo, mío. Y los psicólogos dicen que tiene que ser así, para descubrir su identidad. Bueno, pero es el egoísmo, es un carácter deformado. Ya el niño nació con la naturaleza pecaminosa, no tiene culpa de eso. Coloca 5 pedazos de pastel en la mesa y 4 niños. Cada uno agarra su pedazo y come, ¿no?
pero come lo más rápido posible mirando el pedazo que está sobrando. Y el primero que termina agarra. Egoísta auténtico. Ahora coloca 5 pedazos de pastel y 4 adultos. Cada uno agarra con delicadeza, come despacito, está mirando de reojo, mira a los otros, está riquísimo el pastel. Sobró, todos acabaron. Come, no, tú por favor. Pero en el fondo del corazón todos dicen, como estos 3 aquí nos desaparecen. Seguimos egoístas, pero hemos aprendido a disfrazar. Y le hemos dado un nombre bonito a eso, cortesía. Cuando en el fondo quisiéramos que el otro muera. Estoy exagerando un poco, pero esa es la verdad. De niños egoístas auténticos, de grandes egoístas disfrazados, pero egoístas. Y con ese carácter pues no podemos ser felices. No podemos. Y bueno, eso es terrible, hermano. Y la sierva del Señor dice que nuestro carácter pues después del pecado es depravado, perverso. Imaginamos cosas, sentimos cosas, disfrazamos, sí, pero estamos ahí. Miren lo que sucedió en poco tiempo. Génesis 5 está comenzando la Biblia prácticamente. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo ¿a qué? A su semejanza. Ahora, no pasa una generación, Adán tiene un hijo. Pena que el rojo no combina con... Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a imagen y semejanza ¿de quién? De él. Cuando él salió de las manos de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Cuando él tuvo un hijo después del pecado ya, su hijo a su imagen y semejanza, ya depravado. Ya estaba arruinada la humanidad. Y ahora tenemos que sobrevivir el resto de la vida con ese carácter, ya creándonos problemas, y ojalá que sufriéramos solos. Lo peor es que hacemos sufrir a personas queridas que están a nuestro alrededor y que a veces no tienen culpa de nada. Entonces, ¿por qué el hombre está en problemas? Porque está separado de Dios, ha perdido la imagen y la semejanza de Dios. Él tenía la imagen y semejanza en cuanto jalaqueaba con Dios, en cuanto vivía, andaba con Dios. Pero cuando se aguó de Dios, cuando se desvió, cuando escogió su propio camino, pues se desfiguró el carácter. Entonces ahora Dios ve al hijo, no, él no es feliz, está perdido, está destruido, llora, sufre. Se pregunta, ¿cómo puedo cambiar este carácter? Ese viejito que llorando me dice, maldito carácter, ¿qué hace? Dios lo ama, Dios no quiere que viva así. Entonces Dios lo llama de vuelta. Le dice, hijo, ven a mí. ¿Por qué? Porque la única salida para que tu carácter cambie es devolverte a Dios. Al devolverte al Dios y caminar con Él, ¿qué va a pasar? El carácter de Dios de nuevo se va a reproducir en tu carácter. Eso es lo que pasó con Juan. Vino hijo del trueno, salió discípulo del amor. Eso es lo que va a pasar contigo. Vienes a Jesús trayéndole tu carácter horrible, en la convivencia con Jesús, todo cambia. Te vuelves maravilloso. Por eso, siempre Dios llamó, ven, volved, vuelve. Tú vas a ver ahí una serie de textos donde Dios llama al hombre. Pero lo interesante, en Malaquías, por ejemplo, hay unos 7 veces que se repite la frase, volved a mí. Y el pueblo siempre responde de esta manera. Mira, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Voy a parar aquí para que ustedes entiendan, porque quiero que entiendan bien. En el Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos, el Salmo 119.
Y tiene 22 estrofas, está dividido en 22 estrofas, porque el Salmo 119 es una de las más bellas poesías de la literatura hebrea. Tiene 22 estrofas. Es un acróstico bonito, es una obra de arte de la literatura hebrea. Sacando el aspecto bíblico, que nuestra fe, el cristianismo, los que estudian literatura, especialmente literatura hebrea, clasifican al Salmo 119 como una de las más bellas piezas de la literatura hebrea, porque todas las primeras palabras de la primera estrofa comienzan con la letra A del alfabeto hebreo. La segunda estrofa, todas las primeras palabras con la letra B del alfabeto hebreo. La tercera estrofa con la letra C. Y el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y el Salmo tiene 22 estrofas. Es una obra de arte. Y en el Salmo 119 se menciona 8 palabras diferentes que se refieren a la misma cosa. Vas a encontrar preceptos de Dios, leyes de Dios, mandamientos de Dios, consejos de Dios, caminos de Dios, palabra de Dios, estatutos de Dios, juicios de Dios. Todo eso se refiere a la misma cosa, el camino en que el hombre debe andar. O sea, cuando aquí Malaquías dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, está diciendo apartado de mis caminos, habéis dejado mis caminos, habéis dejado de jalaquear conmigo, os habéis aguón de mí, os habéis ido de mí, os habéis separado de mí. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y el pueblo qué repite? ¿Por qué? Menos mal que Dios no sufría de úlcera. Porque si sufría de úlcera y pregunta, vuelve, ¿por qué? La úlcera le reventaría. Estoy haciendo una ilustración para que ustedes entiendan. Dios pregunta una vez, vuelve, ¿por qué? Vuelve, ¿por qué? Vuelve, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora mi pregunta es, ¿por qué el pueblo pregunta por qué? Interesante, ¿no? ¿Por qué el pueblo, delante de la invitación de Dios, vuelve? ¿Por qué pregunta por qué? ¿Sabes por qué? ¿A quién le está escribiendo Malaquías? Al pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel en aquellos tiempos? El pueblo de Dios. ¿Qué era el pueblo de Dios? La iglesia de Dios en aquellos tiempos. Por lo tanto, este mensaje no es solo para el pueblo de Israel, es para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios. ¿Dónde está la iglesia de Dios hoy? Es el remanente. Este mensaje es para ti, es para mí, es para nosotros. ¿Y cuál es la invitación de Dios? Vuelve. Y el pueblo de Israel no entendía y preguntaba, ¿por qué? Y hoy también el pueblo de Dios pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, tenemos que volver? Si estamos aquí en la iglesia, si devolvemos el diezmo, si estudiamos la lección de la escuela sabática, si cantamos, ¿por qué nos dices que vuelvas? ¿A dónde vamos a volver si estamos aquí, Señor? Porque recuérdate que ese pueblo al que Malaquías le escribe, diezmaba hasta la menta y el comino. Para el sábado, ellos no tenían solo un mandamiento, tenían como 3,000 pequeños mandamientitos en torno al sábado, porque uno para ellos no bastaba. Estos vivían toda la teoría a la perfección, y Dios les dice, vuelve. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Una cosa terrible, que estar en la iglesia no es necesariamente estar en Cristo. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Y por eso Dios dice, vuelve. ¿Pero por qué? Si estoy aquí en la iglesia, pero no estás en mí. Ahora les digo una cosa. Es posible estar en la iglesia y no estar en Cristo. Es posible. Pero es imposible estar en Cristo y no estar en la iglesia.
hay lugar en la iglesia. Dios tiene su iglesia en esta tierra. Dios quiere que estés en la iglesia, en su iglesia en esta tierra. Él dice, yo soy la cabeza, mi iglesia es el cuerpo. Pero en primer lugar tienes que estar en Cristo, no solo en la iglesia. Este pueblo cumplía, pero su cumplimiento era un ritual vacío. No había vida interior, no había esencia. Por eso continuaban egoístas, malos, perversos, depravados, dice la sierva del Señor. Un carácter horrible. Por eso en nombre de Dios, palo para aquí, palo para el otro. Y son los más conservadores. Ay, del que le toca el pie, ay, oh. Pero están en la iglesia. Pero si estuvieran en Cristo serían mansos, serían humildes, serían simples, serían misericordiosos. No tienen nada de eso, pero están en la iglesia, queriendo que todo el mundo sea como ellos. Dios les dice, vengan. Ellos preguntan, ¿por qué? Yo tengo que hacerme la pregunta a mí todos los días, ¿estoy en la iglesia o estoy en Cristo? Lo ideal es, estoy en Cristo y por eso estoy en la iglesia. Pero corro el peligro de estar en la iglesia sin estar en Cristo. Hay un presidente de la Asociación General que fue presidente durante 20 años. Su nombre fue Arturo Daniels. Escribió un libro llamado Jesucristo, Jesús Justicia Nuestra, Jesús Nuestra Justicia. Cuando él dejó de ser presidente de la Asociación General después de 20 años, qué humildad de aquel hombre, ¿sabes? Para escribir lo que escribió, para decir lo que dijo. En una reunión de pastores mientras predicaba en Australia, porque después de jubilarse él viajó por todo el mundo solo predicando a pastores, enseñando a pastores, ayudando a pastores, y por eso él fue nombrado, ya jubilado, ad honorem, fue nombrado el primer ministerial de la Asociación General. Hasta el tiempo de él no había asociación ministerial, él fue nombrado el primer ministerial. Algunos años después él encontró un joven pastor extraordinario llamado Leroy Frum, que predicaba sobre el Espíritu Santo y lo llamó para ser su asistente. Y los años gloriosos de la asociación ministerial, si los hay ministeriales aquí, recuerden esto, fueron cuando la primera asociación ministerial de la Asociación General fue dirigida por el pastor Arthur Daniels y Leroy Frum. Uno autor de Jesús Justicia Nuestra, el otro autor de La Venida del Consolador, un libro que lo tienen ustedes en español. Extraordinario libro. Arthur Daniels en Australia, hablando para los pastores, se emocionó y dijo, yo tuve que dejar de ser presidente de la Asociación General para encontrar a Jesús en mi vida. Qué tremenda declaración. No lo hizo criticando a la administración, porque él había sido administrador. Y él confesó llorando, hermanos, la administración me absorbió de tal manera que no encontraba tiempo para Jesús. Ese es el riesgo que nosotros los pastores corremos. Ese es el riesgo que todo cristiano corre. Corre, trabaja para la iglesia, que las flores, que la tabla comparativa, no sé si hay todavía, que esto, que la carta misionera, que quién va a cantar, que el devoción, que esto. ¿Y cuánto tiempo has pasado con Dios? Por eso Dios dice, vuelve. Y como estamos trabajando tanto para Dios, preguntamos, ¿pero por qué, Señor, si estamos? ¿Estás dónde? No estás en Cristo, pero estás en la iglesia. Esto es duro, hermanos, esto es para hacernos pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te devuelves a Cristo? Porque
Los discípulos tuvieron una oportunidad extraordinaria, fueron los que caminaron con Jesús, jalaquearon con Jesús. Ahora mire lo que la sierva del Señor dice de ellos. Fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Pues ellos tenían el carácter como todos nosotros, desfigurado, pero cuando Jesús vino y los llamó para jalaquear con ellos. Ahora voy a entrar a una nueva palabra que nosotros usamos mucho en nuestros días, la palabra discípulo. Ellos fueron llamados para ser discípulo. ¿Quién es discípulo? Un discípulo es aquel que jalaquea con Cristo, aquel que anda con Cristo, aquel que camina con Cristo. Jesús los llamó para jalaquear con Él y ellos fueron a jalaquear y jalaqueaban con Él 24 horas por día, porque en aquellos tiempos ellos andaban con Jesús, vivían, comían con Jesús, viajaban, predicaban con Jesús y hasta dormían con Jesús. Y ahora aquí la sierva del Señor dice, fue de esta manera, jalaqueando, conviviendo, fue de esta manera, fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Dame el nombre de uno que llegó feo y se volvió semejante a Dios. Dame el nombre de uno, ya lo hemos mencionado varias veces. Juan, Pedro, Pablo después, pero vamos a ver eso. Fue así que los primeros discípulos alcanzaron la semejanza con el amante Salvador. Estaban con Él en la casa. ¿Tú estás en la casa con Él? Estaban en la mesa. ¿Tú te sientas a comer con Jesús? Estaban en el aposento particular. En tu cuarto estás acostado al lado de Jesús. En el campo, ¿estás con Jesús? Pero ellos se unían a Él como los discípulos a su maestro, lo miraban como siervos a su Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esa convivencia? Y el carácter de Jesús se reflejó en la vida de ellos. Juan dejó de ser el hijo del trueno, se volvió en el discípulo del amor. Interesante. Por eso Pablo cuando dice, vestidos pues como escogidos de Dios, lo que está diciendo es, jalaquea con Cristo, aprende a andar con Cristo. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios vistió al hombre? A ver, dime, ¿cuándo fue la primera vez que Dios vistió al hombre? ¿Dónde fue? En el Edén. ¿Y por qué lo vistió? Dios llegó, mira, ahí está Génesis 3:8. Al caer de la tarde, Dios llegó al jardín ¿para qué? Para jalaquear con Adán y Eva. Pero cuando llegó para jalaquear con ellos, no los encontró. ¿Dónde estaban ellos? Escondidos aquí entre los árboles. ¿Por qué? Porque se habían agón de Dios, escondidos aquí. Ahora Dios los llama, vengan. Adán, ¿dónde estás? Ven. Y cuando Dios llama, ¿por qué te llama? Para cambiar tu carácter. ¿Y por qué quiere cambiar tu carácter? Porque tu carácter te hace infeliz. Y porque Él quiere que seas feliz. Y te dice, ven. Y el pobre Adán y Eva aquí habían tratado de cubrir su desnudez. Porque cuando nosotros nos metemos en problemas por causa de nuestro carácter, tratamos de resolver el problema con nuestras propias manos. Y ellos habían tratado de hacerlo. Agarraron hojas de higueras y hicieron ropa, pero no les cubría nada. Estaban ridículos y salieron al encuentro de Dios. Podrían no haber salido, podían haber inventado disculpas y en realidad al principio lo hicieron. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Por qué estás desnudo? Porque comí. ¿Por qué comiste? Porque Eva. Argumentos. En algún momento, querido, de la vida tienes que echar los argumentos a la basura. Y ve a Jesús, como el pastor Daniel, me admira lo que él dice. 20 años después de haber sido presidente de la Iglesia Mundial, dice, encontré a Jesús. ¡Qué valentía de ese hombre!
Es que en un momento tuvo que sacarse la ropa de buen pastor. Y fue, aquí estoy, Señor, desnudo, semidesnudo. He intentado cubrir, resolver el problema. Soy este. Y ahí me emociona, querido. Un cordero muere, su sangre se derrama. Y con la piel del cordero, Dios resuelve el problema de la desnudez del hombre. Y lo que Dios te estaba queriendo decir, hijo, la única salida para ti es que un cordero muera. Y ese cordero murió un día en la cruz del Calvario. La justicia de Cristo es la única salida para tu vida. Pero tienes que venir como Adán y Eva, como el hijo pródigo, oliendo a puerco. Tienes que venir con tus pecados, con tus traumas, con tus complejos. Tienes que parar de querer explicar tu conducta. Tienes que decir, Señor, este soy yo. Ten piedad de mí. Y solo entonces Él puede hacer algo por ti. Y ahora Jesús te abraza y te dice, hijo, entonces a partir de hoy, no te aguón de mí. No te desvíes, no te vayas. Jalaquea conmigo. Camina conmigo. Vive conmigo. Y en esa convivencia el carácter de Jesús nuevamente se va a reproducir en tu vida. Por eso Dios insiste una y otra vez en andar con sus hijos. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de invitaciones. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios. Temerle solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos. Ya te dije que cumplir mandamientos, leyes, consejos, andar en el camino de Dios, la misma cosa. Deben atender su voz, la misma cosa. Jalaquear con Dios, andar, caminar con Dios. Solo a Él deben servir. ¿Qué es servir a Dios? Jalaquear con Dios. Solo a Él deben seguir. Al andar con Dios, quien muestra el camino es Dios, no es el hombre. Entonces oirán ustedes decir a sus espaldas estas palabras: este es el camino, vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Él es el que determina el camino, no eres tú. Porque nosotros vivimos en días de humanistas, ese humanismo se está metiendo a la iglesia también, disimuladamente. Quiero sentirme bien. Muchos cultos solo son cultos de emoción. Porque quiero sentirme bien. No tienes que... Mira, el sentirte bien es lo que el pastor Boger leyó, ese versículo de Juan 4, 4:3, 4:4, 3:4, en tercera Juan, que tiene un solo capítulo, versículo 4. ¿Qué dice pastor Boger el versículo? Yo tengo el mayor gozo en que mis hijos anden. La alegría de Jesús es andar. Es que sus hijos anden en su camino, en su verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que sus hijos anden con Cristo, que estén con Él. Ahí está. ¿Cuál es el camino? Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, que sus hijos anden en la verdad es que sus hijos anden ¿dónde? En el camino. Y que sus hijos anden en el camino es que sus hijos anden ¿dónde? En Cristo, con Cristo, al lado de Cristo, que jalaqueen con Cristo. La verdad no es una teoría, la verdad es una persona. El camino no es una doctrina, es la persona de Jesucristo. Él quiere compañerismo. Alguien hizo una pregunta: ¿qué es cristianismo? Cristianismo es compañerismo con Cristo, es comunión con Cristo, diaria, es jalaquear con Cristo. Hasta a estas alturas ya hay una pregunta en la cabeza de ustedes que la voy a responder más adelante. Y la pregunta es: pastor, ¿pero y qué es andar con Dios? Pues ahí estamos yendo en dirección de eso.
Hay que reconocer una cosa, que tú puedes escoger tu camino, pero tu camino no vale nada. Reconozco, oh Señor, decía Jeremías, que el hombre no es señor de su camino. Tú no tienes derecho a escoger tu camino, pero puedes hacerlo, pero te vas a meter en problemas. No es sabio escoger tus propios pasos. ¿Por qué no es sabio? Es de necios confiar en el propio corazón. ¿Por qué más? Porque cuando tú escoges tu propio camino, te vas a engañar. Porque tú piensas que estás escogiendo el mejor camino y el fin es la muerte. Piensa en Eva. Eva podría haber decidido caminar con Dios, jalaquear con Dios, en el camino de Dios, en la verdad, en Cristo. Pero no quiso. Ella se separó, escogió su camino. ¿Ah? Pero ¿por qué escogió su camino? Ahora dime una cosa, cuando Eva escogió su camino, ¿ella pensaba morir? ¿Ella quería morir? ¿Por qué escogió ese camino? Porque la serpiente astuta le dijo una cosa interesante. ¿Qué le dijo? Que si ella escogía su camino, ¿qué iba a pasar con ella? Se iba a volver igual a Dios. Entonces ella, cuando escogió ese camino, no escogió la muerte, escogió ser igual a Dios. Pero ¿dónde terminó? En la muerte. Y eso da origen a una palabra griega que se refiere al pecado. ¿Cuál es una palabra hebrea que se refiere al pecado? Recuerden en el examen. ¿Cuál es una palabra hebrea que se refiere al pecado? Agón. ¿Qué expresa agón? Apartarse de Dios. Pero en griego hay una palabra para pecado, que es la palabra amartía. Esta tarde van a salir de aquí sabiendo hebreo y griego. Griego, amartía. Es facilito de recordar. Amar a la tía, amartía. ¿Qué quiere decir amartía literalmente? O en griego, ¿qué quiere decir? Errar el blanco. Eso quiere decir errar el blanco. ¿Por qué? Porque tú apuntas allá, apuntas ahí, disparas y quien muere es ese pobrecito aquí. Ahí cometí amartía, pequé, erré el blanco. Yo quise llegar allí y llegué aquí. Eso es lo que pasó con Eva. ¿A dónde apuntó ella? Ser igual a Dios. ¿Dónde terminó? La muerte. Cometió amartía. Por eso el hombre del camino, el camino del hombre no vale. Por eso no es sabio escoger el propio camino. Por eso es mejor andar en el camino de Dios. Y andar en el camino de Dios es andar en Cristo, porque Él es el camino. Pero el pueblo de Israel tuvo toda su vida una historia de rebeldía. Mira lo que dice Malaquías. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes. Ya les expliqué qué cosa quiere decir someterse a las leyes de Dios. Andar en sus caminos. Sino que se han apartado de ellas, del camino de Dios. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Y yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos? ¿Por qué dicen? Porque están en la iglesia, pero no están en Cristo. Llega un momento en que Dios los sacude, ¿sabes? Porque a veces hay que llamarte la atención fuerte. Y mira lo que Dios les dice. Así dice el Señor, ustedes los cielos oigan, tu tierra escucha. En la literatura hebrea, cada vez que el escritor invoca a los cerros, a los montes, a la naturaleza, es porque lo que va a decir a seguir es una cosa muy solemne. ¿Y qué es lo solemne que dice? El buey dice, he criado hijos. Los he criado. ¿Para qué? Para que jalaqueen conmigo. Los he visto crecer. Pero ellos han agón contra mí. O sea, ¿qué habían hecho? He criado hijos, los he hecho crecer. ¿Y ellos qué? Se han ido. Me han abandonado. Se han apartado de mí. El buey, siendo buey, conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su amo,
Pero Israel, mi pueblo, y hoy día para nosotros mi remanente, no entiende, no tiene entendimiento. Ay, simiente de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han aguón al Señor, le han dado la espalda. ¿Por qué la espalda? Porque Dios está allá y tú estás aquí caminando. Ojalá que fueras feliz, lo peor es que no eres feliz. Y te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué nada sale bien en mi vida? ¿Por qué he venido para sufrir este mundo? Y entonces Dios te dice, hijo, yo no sé qué decirte, porque hasta el asno sabe dónde está su corral. Hasta el buey sabe quién es su dueño, pero tú no entiendes. Te vas. Ahora si esta mañana yo les dijera, ustedes son peor que la mula, pues ustedes ahí tenían todo el derecho de apedrearme, creo. ¿Quién soy yo para decirte eso? Pero aquí Dios nos está diciendo eso, que somos peor que el buey y peor que el asno, porque hasta el buey y el asno saben a dónde tienen que regresar, pero nosotros no entendemos. Y somos el pueblo de Dios, y venimos el sábado y cantamos, pero no entendemos. Y no es una sola vez que Dios les llama así, mira. En el Salmo Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a hacer que entiendas, ya que no me entiendes a las buenas. Te voy a hacer que entiendas. Voy a enseñarte el camino en que debes andar. Y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos, ni como las mulas. Está empeorando la cosa. Ya nos llamó bueyes, asnos, ahora caballos, mulas. No seas como los caballos, ni como las mulas que no quieren obedecer. Y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. Interesante, Dios quiere traerlos. Ven, ven, ven. En Eclesiastés dice, con cuerdas de amor te traje. No quieren, no quieres cuerdas de amor. Entonces Dios dice, está bien, no quieres. Te voy a traer con la brida y el freno. Ese brida y el freno es para la mula, para el asno. Y aquí viene a mi mente Manasés. Manasés fue el peor de los reyes de Israel, pero nació en la iglesia, creció en la iglesia, fue a la escuela sabática. Sus maestras le colocaron los principios de la verdad en su corazón, pero cuando creció, pues escogió su camino. Se volvió perverso. Sacrificó a sus propias hermanas vivas en culto a los Baales. ¿Cómo puede alguien que ha nacido, crecido en la iglesia, hacer eso? Pues Manasés lo hizo. Alguien le hablaba de Dios. ¿Qué Dios? No le interesaba a Dios. Yo creo que los ancianos de su iglesia en los tiempos de él hablaban entre ellos, no, ya para qué orar por Manasés, ya ese cometió el pecado contra el Espíritu Santo, ya para ese no hay regreso. Porque a veces nosotros miramos a alguien y decimos, no, para ese ya no, ese ya fue demasiado lejos. Para Dios no hay demasiado lejos, querido. Entonces no te desanimes porque tu hijo está haciendo perversidades, Dios lo va a traer. Pero lo quiere traer con cuerdas de amor. Ahora, si él no quiere con cuerdas de amor, lo va a traer con la brida y el freno, pero lo va a traer. Y eso es lo que hizo con Manasés. No es que Dios le provocó, porque Dios no provoca nada de mal, pero Dios permite que tus caminos, pues tus propios caminos te van a hacer sufrir. En la guerra, sin Dios, el enemigo lo agarra a Manasés. ¿Y saben lo que hicieron? Ustedes conocen la historia, si leen el año bíblico. Le colocaron una argolla de asno aquí, de mula, de caballo, en la nariz, una argolla. Le amarraron una cuerda y amarraron el otro extremo de la cuerda a los carros jalados por caballos y mandaron partir a los caballos y el pobre Manasés con la argolla aquí corriendo atrás de los caballos y tenía que mantener la velocidad de los caballos porque si se quedara para atrás, ¿qué iba a pasar? Le arrancaba la nariz.
Entonces el pobre, corriendo como una bestia, ¿a dónde llegan los caballos? A Jerusalén, a la puerta del templo. No quisiste venir por las buenas, aunque sea sin pierna, arrastrándote, pero vas a volver. Te llamé con amor. Voy a dejar que la vida te golpee, pero vas a volver porque te amo, porque tu lugar está aquí conmigo. Y Manasés, en el último momento de su vida, reconoce: podría haber venido andando con mis pies, no quise. Aquí estoy como una mula, como un caballo jalado de la argolla de la nariz. Cuando vamos a la historia bíblica encontramos tantas lecciones para nuestras vidas. Y Dios le sigue llamando Yesurún. Ese es un nombre poético en hebreo para referirse al pueblo de Israel. Yesurún. Y Yesurún es Israel. Es una manera cariñosa como Dios le llama a Israel, Yesurún. Pero aquí Dios le habla con cariño porque le dice Yesurún. Pero mira lo que dice. Yesurún se engordó. Es como decir, mi hijito, bonito, lindo, se engordó y dio coces. ¿Quién da coces? El caballo, la mula. Te hiciste gordo, grueso y rollizo. Yesurún se engordó y dio coces y abandonó a Agón, al Dios que lo hizo. Desdeñó a la roca de su salvación. Ustedes cantan un canto que dice: me escondo en la roca más alta que yo. ¿Ah? ¿Qué cosa es esconderse en la roca? Bueno, de eso voy a hablar más adelante. Pero Dios llama al pueblo, el pueblo no quiere volver, no entiende. Dios sigue insistiendo, así dijo Jehová: paraos en los caminos. Esta expresión es interesante, es como cuando el hijito está, corre para aquí, corre para acá, y el papá llega un momento y dice: hijo, para. Igualito Dios está diciendo aquí: párate. Paraos en los caminos y mirad. Paraos en qué caminos, porque solo hay un camino, yo soy el camino. ¿De qué caminos Dios está hablando? Paraos en los caminos. ¿Qué caminos? Pues los múltiples caminos que el hombre inventa. Porque apartado de Dios no es feliz. Entonces va por aquí, tampoco es feliz. Va para allá, tampoco es feliz. Va para allá, tampoco es feliz. Prueba aquí, no es feliz. Prueba, se mete aquí, se mete allá. Prueba cigarro, nada. Bebida, nada. Droga, nada. Nochadas, nada. Filosofía existencialistas, nada. Filosofías ocultistas, nada. Ya no sabe qué hacer el hombre. Infeliz, cada vez muriéndose, matando a su gente querida. Ahí Dios le dice: hijo, para. En medio de tus caminos locos, para. Y pregunta qué cosa. ¿Cuál es el buen camino? ¿Y cuál es el buen camino? Tan mala pregunta. ¿Quién es el buen camino? Y anda por él. Anda con Cristo. Y entonces encontrarás descanso para tu alma. Descanso. ¿No es eso lo que quieres? Pero ellos, ¿qué dijeron? No andaremos. Sigue aquí. ¿Pero por qué? Ellos se preguntaban tanto. Es que ellos no entendían, pues, pero ¿por qué Él nos pide que volvamos si estamos en la iglesia? Pero Dios les pide que vuelvan porque no basta estar en la iglesia. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en Él. Ahora es interesante, mira, lo que este texto te está diciendo es: si tú vas a Dios, si tú vas al camino antiguo, ¿qué va a pasar contigo? Vas a encontrar descanso para el alma. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, mira lo que dijo: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar. ¿Trabajar en qué? Para cambiar de carácter, para ser mejor. Estás cansado, no logras, ven a mí.
Vengan a mí los que están agotados de tanto, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí, que soy manso. ¿Para qué te llama Jesús a él? Porque quiere hacerte manso. ¿Y por qué te quiere hacer manso? Porque eres toro bravo. ¿Y por qué eres toro bravo? Porque te has apartado de él. ¿Y qué hago para dejar de ser toro bravo y ser manso de nuevo? Vuelve a mí, ven a mí. Y entonces hallarán, ¿qué cosa? Descanso para su alma. ¿Y quién dijo eso primero? Jeremías. Pero parece que Jesús está repitiendo las palabras. Tú te das cuenta cómo la Biblia tiene una armonía maravillosa. Lo que el Antiguo Testamento dice, el Nuevo Testamento lo confirma. El problema del hombre es que se ha ido, tiene que regresar. Dios quiere traerlo de vuelta. ¿Por qué andar con Dios es descanso? Esta cita me emociona. Dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. En el contexto en que estoy hablando del carácter. Es imposible que escapemos por nosotros mismos de este carácter que tenemos, del hoyo de pecado en que está. Es imposible. Querido, haz lo que quieras. Consulta con un psicoanalista, consulta con un psicólogo. Levántate de mañana, come solo vegetales, bebe bastante agua. Haz lo que tú quieras para cambiar tu carácter. No lo vas a cambiar. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos unidos. Nuestro corazón es malo, porque la raíz, la fuente está corrompida. El corazón es malo, es egoísta. No lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano no tienen poder para salvarnos. No pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida, que es el corazón. Tiene que haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto. Nuestra única aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Levantarte a las 5 de la mañana, arrodillarte en piedra, agarrar un chicote, castigarte. Tengo que cambiar. No vas a cambiar. Tu única salida es que necesitas una nueva vida de lo alto. Por eso tienes que dar media vuelta y tienes que regresar. Y cuando regreses a Él, el carácter del Padre se va a reproducir en tu vida. ¿Te acuerdas de esta cita que dice: cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en sus hijos, Cristo vendrá para llevar su herencia? ¿Te acuerdas de eso? Entonces dime, ¿por qué Jesús todavía no ha regresado? Porque su carácter todavía no ha sido reproducido en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque no estamos con Él. Pero estamos en la iglesia, pero no estamos con Él. Porque si estuviéramos con Él, reflejaríamos su carácter. Pero no reflejamos su carácter. Algo está mal. No entendemos. Y Dios quiere transformarnos de verdad. Y por eso nos llama y nos llama y nos llama. No es fácil, querido. Dice, Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él enteramente. Hay que regresar a Dios con todo, enteramente, no por la mitad. ¿Qué cosa quiere decir enteramente? Todo lo que soy. Mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo, mi ropa, mis zapatos viejos, mi carro, mi dinero, todo. Si yo no vuelvo entero, si yo vuelvo por la mitad, si yo vuelvo solo un poquito,
Nada va a suceder. Tiene que ser una entrega completa, entero. Tengo que devolverme al todo. Porque de otra manera no hay la transformación del carácter. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. ¿Por qué? ¿Una lucha contra quién? Contra nosotros mismos. Porque tenemos argumentos, oh querido, tenemos argumentos para no ir. Porque queremos mandar una parte nosotros, pero no queremos el resto. Solo por ejemplo, el diezmo. Solo por ejemplo. ¿Cuáles son mis argumentos? No, porque en el Nuevo Testamento no está claro el diezmo. No, porque mi diezmo lo administran mal. No, porque yo prefiero usar mi diezmo para hacer otros proyectos de bien para Dios. Y argumentos. Invento argumentos. Pero no quiero ir. Mando un pedazo de mí, pero no me doy por entero. Entonces, como no me doy por entero, llego a una conclusión. Esto no funciona. Pero querido, ¿cómo va a funcionar si estás viniendo por la mitad? No te estás entregando todo. Vamos a decir que tú me das una receta para preparar una torta de naranja. Pastor, échele tanto de harina, tanto de jugo de naranja, tanto de esto, tanto de aquello. Y yo le echo todo y me olvido del jugo de naranja. Y cuando te doy la torta, pastor, esto sabe a cualquier cosa menos a naranja. No, es que la receta no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Tienes que cumplir la receta toda. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si Dios dice que hay que rendirse por entero y que la lucha más grande no es contra nadie, es contra mí mismo, porque hay algo que me jala para aquí. Y me invento argumentos para no ir. Pero Dios dice, la sierva de Dios dice, tengo que ir por entero. Y cuando voy por entero, mira, el rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse a Dios entero, completo, entregarme a Dios. Pastor, todo está bonito hasta aquí, pero dígame una cosa, ¿qué cosa es entregarse a Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es jalaquear con Dios? Esta es una pregunta interesantísima, que la voy a responder a la tarde. Ahora por aquí voy a parar.